Apuesto que no esperabas verme tan de cerca. I don't know. No sé ustedes, pero al menos a mí me parece que los 70s, 80s eran tiempos de películas de terror con los típicos villanos de slasher, ¿no? Con los monstruos o los extraños o cosas así, ¿no? El hombre con la máscara y el cuchillo y el... yo qué sé. Pero los 90s tienen un fenómeno muy interesante, creo yo, en el que se revive el género del suspenso. Y hoy vamos a explorar a una de sus mayores representantes en Misery. Misery es la adaptación de la obra de Stephen King de 1990, dirigida por Rob Reiner y con los increíbles James Caan y Kathy Bates. Me puse a grabar sin siquiera tener todo listo. Una disculpa, esta sí va a ser una reseña tal vez un tanto más corta. Estoy ligeramente cansado. Ha sido un día largo, pero bueno. James Caan interpreta a Paul Sheldon, un aclamado autor que en realidad ha dedicado buena parte de su carrera autoral a una saga de romance histórico llamado Misery, en el que la titular Misery vive aventuras románticas y de toda clase, hasta que un día, cansado de ser recordado solo por esa saga un tanto inocua, James decide que está harto. Entonces, en su siguiente libro de Misery, Misery muere, poniendo fin al personaje y permitiéndole a él tratar de encontrar nuevos caminos en su carrera como escritor. Para ello, va a unas cabañas en lo más alto de Colorado para encerrarse y crear una nueva obra, algo diferente, algo radicalmente alejado de Misery. Sin embargo, bajando la montaña en su vehículo deportivo una vez terminada la novela, sufre un accidente por la tormenta de nieve. En eso es rescatado milagrosamente por Annie Wilkes, interpretada por la maravillosa Kathy Bates, quien es además la fan número uno de Paul. Y esto no es coincidencia, después Annie nos revela que ella en realidad estaba acosando ligeramente dónde estaba él, y cuando vio que sufrió un accidente, tuvo que salir a rescatarlo. Misery es en realidad una película bastante directa. Es la obsesión de una fan que tiene la oportunidad de secuestrar a su autor favorito. No solo eso, pero mientras lo está ayudando a sanar, tiene la oportunidad de leer la nueva obra de Paul. Y lo que es más, dentro de un par de días sale publicado el último libro de Misery. Es aquí donde las cosas toman un giro perturbador. Y es que Annie, en realidad, detesta el nuevo libro de Paul, porque le parece insulso, le parece falto de dignidad, le parece sumamente grosero y una falta a la moral. Y lo peor viene con la decepción del final de Misery. Simplemente Annie no puede tolerar que Misery muera. Y es que ella tiene a Misery como una especie de personaje salvador. Psicológicamente se ha aferrado demasiado al personaje y pues una vez que muere, híjole, se le mueren las esperanzas, ¿no? Simplemente no va a tolerar esto, entonces a partir de ese momento comienza a torturar psicológicamente y luego físicamente a nuestro autor para que, uno, deseche la porquería del libro que recién escribió y dos, para que escriba una nueva novela sobre la saga de Misery en la que Misery regrese. Bien podría describir toda la película, pero creo que es mucho más genial si la ves por tu cuenta y si ya la has visto, bueno, pues la siguiente sección te va a hacer bastante sentido. Y es que sí quiero hablar de Misery, pero no quiero hablar tanto de la película porque la película me parece bastante buena. Está ejecutada de una manera muy buena. Creo yo que tiene un sentido de dirección muy genial porque sí te va creando bastante tensión con la clase de los encuadres. Y es que creo yo que esto se parece bastante a una película de Hitchcock. Alfred Hitchcock, el genio del suspense, que tantos y tantos misterios nos dio a lo largo de su carrera, pues siento yo que dejó una muy buena escuela, ¿no? Y Rob Reiner está claro que, aunque es un director muy competente y lo hemos visto en Stand By Me, creo yo que acá respeta dos cosas. Uno, respeta la historia original de Stephen King, lo que me parece bastante bueno. O sea, por lo que leí, no he leído el libro original de King, no he leído la historia original de Misery. King no es uno de mis autores de terror favoritos, la verdad. De hecho, ahora que lo pienso, creo que no he leído nada de Stephen King, no es cierto. Leí la mitad de It, de eso, creo. Y alguna vez me compré los de... ¿Cómo se llama? La Torre Negra, la Torre Oscura, el primer libro. Pero creo que nunca lo leí ahora que lo pienso. Bueno, ya tengo tarea.
retomando, hasta donde sé la película está muy bien adaptada, es una historia bastante cool, creo yo, pero no es cool por lo que sucede en la historia en sí, porque en realidad es un tanto, no diría predecible, pero sí es una historia muy directa, muy clara en las intenciones, ¿no? Vamos escalando en la manera en la que Annie controla y manipula a Paul. Comienza con mimos, con halagos, con tratarlo lo mejor posible para que se sienta bien, porque por supuesto que es su héroe. Ella lo admira, pero siento yo que es una admiración que raya en la adoración, que raya en la obsesión. Obviamente el personaje está mal, desequilibrada mentalmente, y esto es algo que vamos viendo a lo largo de la cinta y con las pistas que nos van dejando sobre el pasado de Annie. Pero creo que es justamente la construcción del personaje lo que lo vuelve muy interesante. Yo sí la consideraría una película de terror. O sea, está claro que es más suspense, es más un thriller que otra cosa. Pero a mí sí me gusta pensarla como una película de terror, porque claro que hay secuencias sumamente aterradoras. Y lo menciono porque creo que Annie deja su marca en ese panteón, ¿no? De los íconos del terror junto a Jason Voorhees, junto a Freddy Krueger, junto a Leatherface. Y curiosamente ella no es una villana de slasher. La violencia que Annie ejerce de hecho me parece mucho más aterrizada a la realidad. Y es que pues hay que voltear a ver como los casos más famosos de los stalkers para ver que la violencia o la capacidad de violencia que ella tiene o representa pues es mucho más cercana a la realidad que cualquier villano enmascarado o asesino con un cuchillo. A mí me gusta muchísimo cómo es que el personaje salta de un momento de estabilidad a uno de completa locura, ¿no? De un frenesí de furia o de molestia o de depresión o una euforia de casi como infantil cuando recibe un halago por parte de Paul. Creo que es muy interesante el hecho de que el personaje de Annie sea tan emocionalmente inestable, porque uno, a la actriz, a Kathy Bates, le permite jugar de maneras increíbles. Ella es una talentosísima actriz, ella viene hasta donde entiendo, venía de la escuela del teatro, entonces esta parte de hacer un personaje fuerte, con estallidos de emociones, que sí, en momentos se vuelve melodramático en el sentido de que está con las emociones a flor de piel, pero creo que también donde brilla mucho es cuando contiene muchas de esas emociones, ¿no? Previo a un arranque de furia, cómo es que el personaje va transformando su expresión o cómo es que lentamente las entonaciones de las palabras se vuelven más ríspidas, más pesadas. Creo que eso es muy genial. Me gusta mucho que en cualquier otra situación Annie Wilkes pasa desapercibida. Insisto, si la comparamos, por ejemplo, con el propio Hannibal Lecter, que vendría un año después su adaptación a la pantalla. Hannibal Lecter es un personaje que se hace notar como asesino, sí, pero antes de eso también su construcción como médico, como personaje de la sociedad. Y no hablemos, por ejemplo, de clásicos del horror, por ejemplo, Norman Bates, hablando de Hitchcock. Norman Bates creo que se hace notar porque todo su actuar en el hotel es en realidad muy extraño y los personajes lo hacen notar todo el tiempo, la relación extraña que tiene con su madre, pero hay algo en Annie Wilkes que si la ves en la calle pasa desapercibida. No es sino hasta que empieza a perder un poco los estribos más adelante que se hace notar en el pueblo, ¿no? Y esto da la pista al sheriff para que vaya a investigar su casa, lo que termina en el último acto de esta película. Me parece súper interesante además que su personaje sea muy puritano, muy conservador cristiano. Eventualmente, bueno, sabemos que ella es enfermera y después descubrimos que ella fue enfermera del área de maternidad, que es ahí donde se empieza a generar su infamia en la sociedad. Se vuelve la señora Dragón, como le llaman, por las repentinas muertes de infantes que hay en el hospital bajo su cargo. El hecho de que sea un personaje puritano, que sea una cristiana conservadora, llamémoslo así, creo que funciona de cierta manera para sostener, para retener más bien a Paul, más allá de la parte física, sino si analizamos a Annie como una manifestación del psique de Paul, esto es mera, ¿cómo llamarlo? Un mero análisis
subjetivo, personal, esto no es la realidad, o sea, lo que voy a decir no es una teoría, no es nada de eso, es simplemente lo que yo puedo leer del personaje. A mí me parece que no es casualidad que sea una cristiana, conservadora, enfermera, de un lado materno. Y no solo eso, sino que justamente ayude a sanar a Paul, pero a la vez le impida avanzar en su carrera como escritor. Está tratando de conservar lo que ha construido hasta ahora, lo que lo ha hecho famoso, porque es precisamente una apuesta más segura que tratar de innovar con otra clase de historias que a lo mejor no le van a dar el reconocimiento público o el financiamiento que ha tenido la saga de Misery. Entonces hace sentido que ella lo mantenga drogado, que le haya cortado las piernas, bueno, le haya lastimado las piernas para que no pueda avanzar y para que no pueda salir de esta trampa perfectamente construida para generar más historias de Misery. Veámoslo así. Paul es un escritor, a lo mejor no es el escritor más famoso del mundo, pero cuando tiene un éxito a través de Misery, entonces tiene como que a lo mejor sí una parte de deseo, pero también otra parte de necesidad de voy a seguir haciendo lo mismo porque esto es lo que pega y esto es lo que vende. Salirse de esa zona de confort, es decir, intentar crear una nueva historia y dejar atrás el pasado, es una ruptura en la dinámica hasta el momento. Es decir, se vuelve una revolución, se vuelve una intención liberal de cambiar el sistema. Si nos apegamos a la construcción del personaje de Annie, bueno, el hecho de que sea una manifestación conservadora puede ser ese inconsciente de Paul diciendo, bueno, si cambio, si revoluciono el sistema, muy probablemente voy a caer en pecado y perdición y muerte, de cierta manera, porque voy a arriesgar lo que ya tengo construido hasta este momento. Y si mato a la miseria, no es casualidad tampoco el título de la obra, entonces voy a arriesgarme a explorar otra clase de situaciones. Es decir, si pensamos a Misery como miseria, ¿qué es la miseria? Pues es vivir en la precariedad, es vivir en el subsuelo, es estar mal, ¿no? Emocionalmente para Paul, Misery se vuelve eso. Se vuelve precariedad, se vuelve estar arrastrándose por el lodo, se vuelve algo impositivo en él porque siente la obligación de hacer más historias de Misery para poder llevar a su hija a la universidad, para poder sostener su estilo de vida, etcétera, etcétera. Si él decide matar la miseria, ¿qué te queda? Una vez que estás en la miseria, solo hay dos caminos. O viene la plenitud, la bonanza, el que todo salga muy bien, o viene la absoluta muerte, porque ya no puedes ir más abajo. Entonces, Annie, siendo esta manifestación, insisto, del subconsciente, interpretación personal, podría significar eso, el temor a morir por haber eliminado la miseria de tu vida y por ende quedarte sin nada, o el miedo a simplemente salir de esa zona de confort. Creo que también es importante voltear a ver el lado, o sea, las acciones como tal que toma Annie. O sea, este análisis que acabo de hacer no es, insisto, no es la realidad, no es nada de lo que sucede en la película. A mí me parece que podemos leer ese símbolo de esa manera, interpretarlo para que vaya más allá de. Y también por ese sentido me gustaría tomar las acciones que Annie lleva a cabo. En este caso es darle medicina contra el dolor a Paul. Esta medicina es un analgésico, lo mantiene lento y a pesar de que sí, efectivamente está alivianando la inflamación que tiene en las piernas por las heridas, pues también está adormeciéndolo. Hay momentos en los que Annie no le permite estar solo mientras orina o mientras come. Todo el tiempo tiene que estar ahí como una presencia sometedora. Y lo que es más, lo encierra en la habitación, es decir, le impide toda salida más allá del campo que conoce. Que por cierto me encanta porque la habitación nunca se siente sosa. Siempre, o sea, siempre se siente como que hay muchas maneras de presentar la habitación sin que se vuelva repetitivo. Y aún así tiene como que esta aura súper opresiva, súper claustrofóbica, pese a que es una habitación bastante grande. Entonces eso me gustó mucho. No solo lo ha adormecido, lo tiene encerrado y después comienza a abusarlo físicamente.
¿En qué sentido? Cuando Annie decide, no, es que tú tienes que volver a escribir la historia de Misery, tienes que revivirla, y le trae un escritorio, una máquina de escribir y hojas de papel. Paul, tratando de ganarle, se gana que ella le azote las hojas de papel en las piernas, ¿no? Entonces comienza a recalcar esta herida que él ya tiene. No solo es la tortura emocional de tenerlo ahí encerrado y tenerlo incomunicado, no es solo las drogas que le está administrando, que sí, en teoría le ayudan, pero lo mantienen soso, sino empieza también a castigarlo físicamente, ¿no? Y creo que es importante el hecho de que Paul se haya roto las piernas y no las manos, por ejemplo, porque, insisto, las piernas representan esa capacidad de salir adelante, de abandonar el lugar en el que estás y moverte a otras latitudes, a otras dimensiones. Insisto, hablándolo como tal vez un poco por la parte psicológica. E incluso ya cuando estamos en el clímax de nuestro conflicto, Annie le dice, pues es que te voy a matar. Y te voy a matar a ti y me voy a matar a mí. Eso para mí, si vemos a Annie como un reflejo de su inconsciente o de una parte de Paul, pues son deseos de autolesión o deseos de... Por ahí estuve leyendo, porque esta vez no voy a ser un cerdo inculto y sí me dediqué a ver cuando menos un poquito de lo que estoy hablando. Por ahí vi que Stephen King, hablando de por qué escribió Misery, yo me imagino que Stephen King en algún momento recibió una carta de un fan que dijo, ¿qué pedo? ¿No? Como que la anécdota se ve inspirada por algo que sucedió y, por ejemplo, le podemos preguntar a John Lennon, le podemos preguntar a Björk, le podemos preguntar a un montón de gente lo que es tener un fan obsesivo. Pero resulta que Stephen King habla de que Misery él la concibe como una metáfora del abuso de sustancias que él hacía o que él tenía. Que de cierto modo lo tenía encerrado, obsesionado, escribiendo cualquier cosa que le impedía salir, le impedía comunicarse con su familia, con sus seres queridos, que lo tenía mal, ¿no? Quiero ser un ñoño y decir que esto vino después del análisis que yo había hecho. O sea, en mis notitas yo tengo, ¿no? Lo que yo escribí, lo que yo pensé, y de pronto veo esa cosa de Stephen King y digo, ok, me hace sentido. Ahora, eso es una parte por la novela, ¿no? No quiere decir que la película, que la intención de los guionistas en adaptar la historia, que la intención del director sea que Annie Wilkes sea la manifestación de las drogas o del subconsciente de Paul o cualquier otra cosa así. Pero creo yo que siempre va a ser interesante poder analizar una obra desde esa perspectiva porque inevitablemente la vuelve mucho más rica. Si nos quedamos nada más con la anécdota, con la película en sí, con lo que sucede en la pantalla, pues no deja de ser una historia muy interesante de un escritor que tiene que encontrar la manera de escapar de una fan obsesiva y que se vuelve como que este juego de gato y el ratón, uno tratando de superar al otro, de ser más listo que el otro, para terminar en una pelea así súper bombástica. Y no está mal. Y si fuera así nada más como por esa anécdota diría, está bien, me entretuvo, fue bastante agradable. Pero creo yo que la importancia de que esta película sea un estudio de personaje de todo lo que conlleva Annie Wilkes, de la relación que tiene con la saga de libros de Misery, de la construcción del personaje y cómo es que, insisto, a lo mejor no es un reflejo del subconsciente fidedigno de Paul, pero sí puede ser una manifestación muy parecida, ¿no? O que va como que alineada en esa dirección. Eso es lo que a mí me pareció súper interesante de esta película. Es la razón por la que quería hablar de ella. Entonces, le vamos a dar 7 novelas. 7 libros. Sí, se lleva 7 libros de 10. Creo que está bien. Creo que está bien ejecutada. Insisto, me parece mucho más interesante el personaje de Annie que otra cosa. Es una historia muy competente, está muy bien ejecutada. Está muy padre, creo que sí te mantiene, ¿no? Como que ligeramente al borde del asiento. Tampoco diría que es el mayor thriller que ha salido de los 90s, porque insisto, después viene El silencio de los inocentes un año después, entonces, digo, ¿no? O sea, es una enorme diferencia. Pero me gustó muchísimo Kathy Bates, en paz descanse, creo que murió este año, pero su personaje, insisto, para mí está en ese panteón de los grandes íconos del terror, aun cuando su película ni siquiera es necesariamente terror, ¿no? En fin, eso es todo lo que tenía que decir.
comenten, porque de pronto hay una audiencia, de pronto hay mucha gente que está viendo esto. Entonces, comenten si les agrada esta clase de análisis, si prefieren que sí les cuente toda la película. Ahorita me siento un tanto, insisto, bajo de energía, pero bueno, si han visto los otros videos, pues ya han visto más o menos cómo es. Sigo revisando aspectos técnicos, yo sé que a veces el sonido no suena bien o la cámara está como que extraña, pero sigo como que arreglando esas cosas. Y pues nada, díganme qué opinan, qué les parece Misery, si ya la vieron, si no la han visto, véanla. Y pues nada, mi nombre es Cuervúo. Es raro decirlo en voz alta porque no lo he dicho en voz alta, pero yo soy Cuervúo. Y cuídense mucho. Nos estamos viendo.